a trabajar con un teorema que era de estos teoremas importantes del cálculo integral, el que nos falta ver, que es el que se llama el teorema del valor medio del cálculo integral. Ustedes habíamos visto cuál era el teorema del valor medio del cálculo diferencial también, ¿no? Había con límites algunos teoremas también del estilo. Y el teorema del valor medio del cálculo integral se relaciona también con la definición que vimos recién. Y ahora vamos a ver cómo. Dice, si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, existe al menos un número c en el intervalo AB, tal que la integral entre a y b de esa función me da f en c por b menos a. Fíjense que pasa a ser muy importante porque termino teniendo otra manera de calcular la integral, digamos, ¿no? O sea, sí, es otra manera de calcular y aparte otra manera de interpretar la integral, ¿no? Si a la integral la dividimos, si b menos a está ahí, fíjense que acá vamos a poder hacer integral entre a y b de f dividido b menos a me da f en c. Y eso es algo parecido a lo que vimos recién, ¿no? Van a tener acá la demostración de teorema explicada. No la vamos a hacer ahora, sí está en el libro, vuelve a estar en el PDF, es muy fácil de analizar, pero sí es importante que las vean. Nuestro objetivo no es hacerles repetir de memoria alguna demostración, pero sí puede pasar que en algún momento, en alguna instancia oral con la que trabajemos, tengamos la demostración escrita y la tengamos que explicar, ¿no? Que veamos cómo aparece. Y por eso va a estar acá escrita y la van a tener en el PDF. Y ahí aparece algo importante en esto, ¿no? Ven que volvemos a tener las hipótesis de este teorema, que son, tengo una función continua en el intervalo AB, existe al menos un c en el intervalo, tal que la integral entre a y b se escribe así. Y este f en c, como dice ahí, recibe el nombre de valor promedio de f en a. Ven que llegamos a lo mismo que dijimos antes, como una aplicación, aparece a raíz de este teorema. Pero, no voy a hacer eso. Quiero que veamos algo. Ay, la tecnología me está fallando. ¿Dónde estoy escribiendo? Quiero descartar. Bueno, quiero agregar una diapositiva. Bueno, entonces, ese teorema del valor medio, que es del cálculo integral, que dijimos que tenía como hipótesis una f continua en un intervalo cerrado. A ver, si pasa eso, entonces existe un c que pertenece al intervalo AB. Ven que lo único que estoy haciendo es copiando el enunciado. Fíjense que vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Existe un C que pertenece al abierto AB, tal que muy parecido al teorema del valor medio del cálculo diferencial, ¿no? Siempre cuando lo estudien, compárenlo, ¿no? Fíjense, tal que la integral entre A y B de la f de x diferencial de x, la puedo escribir como la f en c por b menos a. ¿Se acuerdan que me decía la derivada, existía un c en el cual la derivada cumplía alguna condición, ¿no? Eran algunas de esas. Entonces, a partir de esto vamos a tener, como siempre, alguna interpretación de este teorema.
una de esas interpretaciones es que f en c es el valor promedio de f en el intervalo AB. ¿Eh? Y porque, bueno, fue lo que dijimos recién, ¿no? Esa en SC era la integral entre A y B de f de x diferencial de x sobre b menos a, y eso es lo que llamamos valor promedio. ¿Eh? O sea, es lo que vimos antes que llamábamos valor promedio. Cuando ponemos acá existe un C, algo importante para acordarnos era que ese C no tenía por qué ser único, ¿no? Acá fíjense que ya no ponemos existe al menos un C en el que se verifica eso. ¿Eh? Sino que dice existe un C en el que pasa eso. Habría que ver si habrá más de un valor promedio, si habrá uno. ¿Qué es lo que me está diciendo con este teoremita ahí, ¿no? ¿Cuál será eso? ¿Eh? Va a ser una tarea ver y pensar, ¿eh? ¿Por qué está esto que dice acá, ¿no? Ven que acá está aclarado, el existe al menos un valor, ¿no? ¿Cuándo podrá ser que pasen dos? A ver si encontramos algún ejemplito. Pero no hace falta aclararlo cuando lo escribimos en símbolos. ¿Eh? Porque cuando uno dice existe un C, puede pasar, existen 1, 2, 3, 50.000. No importa, pueden existir alguno más, ¿no? Hay un ejemplo muy clásico en donde me dice, ¿por qué dice existe al menos uno, ¿no? Que puede haber más de uno. Después podemos buscarlos. Pero también hay otra interpretación que era una interpretación geométrica. Está relacionada y uno sigue hablando de ese valor promedio, pero fíjense si le agregamos el caso de que la f sea mayor o igual que 0 para... en el intervalo AB. No sé qué le pasó. Que no me deja. ¿No? Si la f es mayor o igual que 0, ¿por qué no me deja escribirnos acá? En el intervalo AB. O esto como se debería escribir bien, que la f en x... No sé qué le... Y vamos a hacer un esquemita. Está saliendo retorcido. Una función en un intervalo AB. Esta es la ley de la función. Este sería el f en A, el f en B. Fíjense que encima la estamos poniendo creciente, ni siquiera es obligación. Pero lo que nos están diciendo es que existe algún C que va a estar en el intervalo AB de tal forma que su imagen cumple que la imagen de ese C, que puede ser uno o varios, está cumpliendo que el valor de la integral es ese número por el intervalo AB. O sea que ese número sería este valor, f en C, por el integral AB, ¿no? Ven que el teorema del valor medio me dice la integral entre A y B de la f de x diferencial x es f en C por b menos a. Pero multiplicar f en C por b menos a, si la función es positiva, estoy multiplicando estos dos valores positivos. O sea, multiplico esta medida por esta medida. ¿A qué equivale geométricamente? ¿Qué les parece? Parecido a un área. ¿A un área de quién? De este rectángulo. Lo podemos llamar R. O sea que esta multiplicación es el área de R. Pero también teníamos una interpretación que tenía que ver con el valor de la integral cuando la función era positiva. ¿Cuál era esa interpretación? Que la integral me terminaba dando el área de esta región, que la podíamos llamar T. El área encerrada por la ley de la función, por la gráfica, digamos, de la función,
paralelas al eje X y que pasan por ahí B y el eje X. O sea que esta sería el área de T. ¿Sí? O sea que fíjense que ahí me está apareciendo una interpretación geométrica, algo que me dice geométricamente este teorema. ¿Qué me dice? El área de T, o sea, el área que me permite calcular el valor de la integral, ¿no? Esas relaciones que me interpretan, coincide con el área de un rectángulo. ¿De qué rectángulo? Un rectángulo que tiene como base la amplitud del intervalo en el que estamos trabajando y como altura, algún valor, alguna imagen, algún número que hace que cuando multiplique el área del rectángulo coincida. Y ese además se termina llamando el valor promedio de las imágenes. Entonces ahí aparece algo muy importante con las áreas y para trabajar después en los problemas y en las aplicaciones, que a veces queremos calcular esa función, me está dando algo importante, digamos, ¿no? Algo que tenga que ver con el problema en cuestión, y las variables van a ser diferentes, y voy a poder calcular a lo mejor de manera aproximada ese valor promedio, porque uno empieza a mirar qué pasa con las áreas, las comparamos, o puedo empezar a interpretar, si tengo algún dato, que ese valor de la función es el valor promedio. Eso nos va a aparecer en alguno de los problemas, algunos de los que están en la práctica o algunos de los que van a ser como integración. Bien. Ahora sí, seguimos. Con esto era lo que nos había quedado un poquito de la clase pasada para cerrar esta parte de las aplicaciones. Y ahora vamos a ver el último temita, que era el que yo les dije que no lo íbamos a hacer y después me arrepentí, lo vamos a hacer acá. Está el video de la clase pasada, ya tienen el PDF, pero lo vamos a hacer igual. Que era... ¿Qué le está pasando? Que no me deja... No me deja hacer nada. Voy a cerrar. Esperen un segundo, voy a salir y entrar otra vez el Power. No sé qué le pasa. Se me tildó todo. ¿Están escuchando, chicos? Sí, sí, profe. ¿Sí? Yo voy a hacer algo, miren, no sé qué le pasa, que no va ni para atrás ni para adelante, me está volviendo loca. Ahí empezó otra vez. Ya veo que está actualizando la máquina, por eso me está haciendo esto. Bueno. Ahí me parece que enganchó bien. Si no, si en algún momento pasa, voy a tener que o cambio de máquina o me esperan un segundito. Lo que vamos a retomar, ¿cómo creo que me está haciendo esto? Ahí está. Bueno. Lo tengo así sin presentación porque lo ven. ¿Se acuerdan que teníamos esta pantalla, que ya la pusimos un par de veces, que nos resumía un poco varias de las cuestiones que habíamos visto, ¿no? Lo único que nos falta ahí muy importante era el teorema del valor medio, que era, a partir de la integral definida, cuál era la definición, cómo aparece, ¿saben?, el concepto de primitiva, el de integral definida. Habíamos charlado de que para que valga la definición, o sea, para que la integral entre A y B de la f diferencial de x, la podamos calcular pensando en los teoremas fundamentales, el primero y el segundo, necesitábamos que la función sea continua. En realidad lo que necesitábamos era esto de pensar que si la función era continua, existía primitiva, y entonces podíamos usar estos teoremas.
Y una de las preguntas que habíamos hecho y que habíamos dejado ahí cerrada es decir, bueno, ¿qué hago si la función no es continua? En principio. ¿Y qué hago si la función no tiene primitiva? ¿Bueno? Esos dos son los problemitas que nos faltan charlar para ver cómo trabajamos en esos casos. ¿Sí? Yo no sé si ustedes tuvieron tiempo de mirar el video, lo que habíamos visto, pero ahora lo vemos. Entonces vamos a ver un ejemplo y van a ver que es muy, o sea, los dos casos son fáciles de solucionar. No hay nada extraño en lo que vamos a hacer. Y lo vamos a solucionar con herramientas que tenemos y que aprendimos para nosotros en la materia anterior, que era Matemática 1, pero que aprendimos con el cálculo infinitesimal y el cálculo diferencial. Una función muy simple para trabajar era la función 1 sobre x, ¿no? Pero ¿qué tiene el problema que justo estamos pensando ahora, ¿no? ¿Qué nos pasa si la función no es continua en algún punto, ¿no? Lo primero que aparece ahí dice el símbolo integral, 1 sobre x diferencial de x igual a logaritmo del valor absoluto más c. ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Una integral indefinida, definida, una primitiva. Si vemos esto, ¿qué me dirían ustedes? Es definida. En principio, perdón. No la que me aparece acá. La primitiva. Yo los confundí con la pregunta, ¿no? Esta, si escribo este símbolo, era... Indefinida. La integral indefinida. Ese me estaba dando el conjunto de todas las primitivas. Bien. Si tenía el conjunto de todas las primitivas, podría pensar en una, cualquiera, por ejemplo, ¿no? Y acá, cuando me dice p igual al logaritmo de x, estoy dando una de esas primitivas. Elegí una. ¿Cuál es la que elegimos en este caso? C igual a 0. La que tiene c igual a 0. Perfecto, muy bien. Y ahora digo, quiero calcular una integral definida. La integral entre 1 y e de 1 sobre x diferencial x. Y acá está escrito, eso es igual a p en x, una rayita entre 1 y e. Esto ya lo estuvieron haciendo, ¿no? Pero ¿esto qué significa cuando uno lo mira así? Que la estabas evaluando en ese intervalo. Que la estamos evaluando en el intervalo 1, o sea, y además que la estoy resolviendo. Estamos diciendo cuánto me va a dar la integral entre 1 y e de 1 sobre x en ese intervalo y que para resolverla voy a usar esto de evaluar una primitiva evaluada en los extremos. ¿No? O sea, escribir esto era lo mismo que poner Pn menos P en 1. Pero ¿quién me asegura que esto es cierto? ¿Por qué sé que para evaluar esa integral definida puedo usar Pn menos P? Y esto era lo que habíamos llamado la regla de Barrow. ¿Sí? O sea, ahí estamos usando la regla de Barrow para resolver integrales definidas. Pero la regla de Barrow estaba relacionada con el segundo teorema fundamental y estaba con el primer teorema fundamental y con el primero. Pero tenían hipótesis. Para que esto sea simple, lo que necesitábamos era que la función que estábamos integrando, que en realidad en este caso era 1 sobre x, ¿cómo tiene que ser? Debe ser continua en el intervalo. O sea, la pregunta que nos hacemos, voy a borrar algo, no lo voy a poner así, sino que lo voy a... No. Estás mal. Lo quiero borrar acá. Quiero borrar esto. Quiero poner borrar. En lugar de poner debe, o sea, ahí, para ver si valen los teoremas, lo que nosotros nos preguntamos es si esta función es continua en el intervalo donde estamos trabajando. En este caso, en el intervalo 1e. ¿Sí? La función 1 sobre x en el intervalo 1e, ¿es continua? Sí. Sí, porque ¿dónde tenía el problema la 1 sobre x? Ahí la tenemos dibujada en el 0, perfecto, ¿no? La 1 sobre x
era una función que conocíamos, bueno, me salió re linda, ¿eh? Pero el único problema que tenía era en el 0. Después sabíamos todas las características. Entonces, si es continua, eso quiere decir que todo lo que aprendimos lo podemos usar. Entonces, todo lo que tenemos que hacer para resolver esta integral era elegir una primitiva, que justo está elegida arriba, y evaluarla en los extremos. Tendríamos que hacer logaritmo de e menos logaritmo de 1, el logaritmo de e vale 1, el de 1 vale 0, así que esta me da 1. Fíjense que podemos empezar también a interpretar un montón de cosas, ¿no? Nos dio 1 ese resultado. ¿Cómo es la función? Y acá la tenemos dibujada. La función 1 sobre x en el intervalo 1e. El e era un número que está entre 2 y 3. Si supiera, mirando, ¿no? Este que aparece ahí, que no se ve, sería el e, ¿no? Y la función es positiva en ese intervalo, ¿no? Así que como la función es positiva, el resultado de esa integral coincide con el área encerrada, con esta que estoy marcando acá, ¿sí? Está hecha y me dice, ese área vale 1. ¿Sí? ¿Tenemos alguna manera de probar así a ojo, a simple vista, si ese 1 tiene más o menos sentido, si hice mal la cuenta? ¿Qué se les ocurriría hacer para tratar de fijarnos si este valor, si el área de esto que está acá en rojo, de verdad es 1? En realidad no es una demostración que sea analítica o gráfica, es mirar para ver si tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, uno que podría decir, pero fíjate que en realidad cada cuadradito de lo que está dibujado, ¿qué área tiene? 1. Tiene área 1, ¿no? Porque la escala que estoy usando es 1 y 1. Entonces, este cuadrado tiene área 1, este otro tiene área 1, ¿no? Así que, si yo pensara en estos dos cuadrados, me da 2. O sea que lo que estoy seguro es que el área de la región roja es más chica que 2. ¿Sí? Seguro es menor a 2. También hasta podría asegurar que me tiene que dar más grande que 0,5, ¿no? Porque medio cuadradito sería 0,5 de área. Y evidentemente acá lo que está pasando es que este área que está acá, ¿sí? O sea, en realidad esa región tiene el mismo área que lo que me va acá. ¿Está bien? Aunque fíjense, las regiones no son iguales. Pero por lo que me dice esa integral, evidentemente esas dos regiones tienen el mismo área. ¿Sí? Cosa de que la suma me da 1, ¿no? Sé que uno puede empezar a mirar si tiene sentido, ¿no? Si en vez de poner un 1 hubiéramos puesto un 10, ¿qué puedo estar segura? Que algo hice mal. Claro, o sea, algo hice mal. O sea, tengo que revisar porque o calculé mal la primitiva, o hice mal la cuenta, puse mal el E. A veces con las trigonométricas pasa que pusimos mal la calculadora, hacen las cuentas con la calculadora y en vez de tenerla en grados, en radianes la tenía en grados. Pero uno puede tener idea si lo que hice tiene más o menos sentido, ¿no? Sí, en realidad cuando lo miro y lo dibujé, la función es negativa, o sea, está por ahí, el gráfico está a lo mejor abajo del eje y le puso un 1, también nos podíamos dar cuenta si el resultado me tenía que dar negativo, o sea que había una conexión entre lo que uno miraba en el gráfico y lo que vamos haciendo, digamos, ¿no? Y eso es lo que nos permite ir estimando si las conclusiones que estamos tomando en algún ejercicio en particular o en algún problema tiene sentido, ¿no? Lo que estamos contestando, con las cuestiones que tienen que ver acerca del problema y las cuestiones geométricas que fuimos aprendiendo que nos permiten sacar conclusiones. Bueno, ahí está ese área, entonces dijimos es 1. Ahora, seguimos con lo mismo. ¿Qué pasa si me dicen ahora entre menos e y menos 1? ¿Lo podremos calcular? ¿Podremos hacer lo mismo que antes? ¿Estará bien este igual que está puesto ahí? ¿O el igual ese quiere decir, me pregunto, ¿puedo usar la regla de Barrow en ese caso?
¿qué tendríamos que fijarnos? ¿Dónde está ese intervalo, no? Ahora acá va a aparecer dibujado, pero fíjense que el menos 1, sabemos que es este, ¿no? Bueno, más o menos a la misma distancia. ¿Dónde está el menos e? ¿Del menos 1 para la derecha o del menos 1 para la izquierda? Por la izquierda. Para la izquierda, ¿no? Tiene que estar entre menos 2 y menos 3. Por ahí estará menos e, ¿no? O sea, con eso no tienen dudas. Así que el intervalo ese está todo bien, ¿no? Es el intervalo, me lo están preguntando, en donde estamos trabajando, es el intervalo menos e menos 1. Hay infinitos valores, o sea, el menos e es más chico que menos 1 y queremos calcular la integral entre menos e y menos 1. En ese intervalo, ¿la función 1 sobre x tiene algún problema? ¿Es continua? ¿Qué les parece? Es continua, ¿no? Es continua, así que ¿puedo usar barrow? Sí. Podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Hago las cuentas y me fijo cuánto da ese área. No, perdón, ese área, ese integral. Dije área porque estaba pensando en las interpretaciones que podemos hacer. Si la dibujamos, la 1 sobre x, ¿es positiva o es negativa en ese intervalo? Positiva quería decir, ¿está por arriba del eje x o está por abajo del eje x la gráfica? Positiva. Yo no hablo del resultado del integral ni nada, sino la 1 sobre x, ¿no? La 1 sobre x la dibujarían arriba del eje x. Es negativa esa. ¿Dónde tiene que estar? Fíjense que acá la Por tengo abajo. graficada, ¿no? Ah, claro, en el cuadrante 3, ¿no? Claro, ¿qué? Sería en el cuadrante 3. Está en el cuadrante 3, muy bien. O sea que tiene que estar por abajo, ¿no? Acá está dibujada, perfecto. Bueno, no me quedó bastante bien mi intervalito 1 y está corrido el 1 y el 3, ¿no? Pero es negativa, ¿no? Así que aparece, es toda negativa. El resultado de esa integral, ¿nos sirven las cuestiones estas geométricas que decimos el resultado de esa integral es un área? ¿Me da No, positivo? está No, negativo. perfecto. No me da. Lo que sí podemos asegurar, lo que escuchamos al compañero que dice, pero esa integral me da negativa. ¿Por qué me da negativa? Y la función está toda por abajo del eje x. Así que esa integral me tiene que dar un número negativo. ¿Y podría decir algo más de cuánto me dará el resultado? Antes de hacer las cuentas. Que es el opuesto al otro intervalo. Claro, fíjense, los intervalos, ahí no se dice opuestos, se dice simétricos, pero está bien, entendí lo que querían decir. Y esta función es una función impar. O sea que si llegamos a revisar qué pasó con esas dos regiones, las regiones son similares, ¿no? Fíjense que esta región, que me quedaría acá marcada, y esta región, en realidad me terminan quedando en distintos lugares, pero si las llego a girar, me queda una arriba de la otra, ¿no? O sea que esas dos regiones van a tener el mismo área. Lo que no quería decir era que las integrales me den lo mismo. Pero sí podemos usar lo que sabemos de las funciones, que es una función impar, entonces que ahí va a haber una simetría, que si miro esas dos regiones y las llego a cambiar de lugar, o sea, la roto para que quede en el mismo lugar, esas dos regiones van a tener el mismo área. Pero si tienen el mismo área, sabiendo cuánto, vamos a llamarla, a la región, a esta la podemos llamar región B. Sabiendo cuánto vale el área de B, puedo decir cuánto vale la integral. La integral, el área de B me va a tener que dar 1, porque ya sabemos, ¿no? El área de B coincide con el área de T. Y esto tiene que ver un poco con lo que vimos como aplicación de las integrales, ¿no? Son iguales, pero eso me estará diciendo que la integral entre menos e y 1 me da 1. O sea, el área vale 1. El área de ese pedazo. Ahora, ¿la integral me da 1? ¿Qué les parece? Antes me dijeron que era negativa, así que no puede ser 1, ¿no? No, va a ser menos 1. Es menos 1.
Y fíjense que nosotros decimos, ah, mira, podría no hacer nada y sin embargo decir que esta integral me da -1. ¿Por qué? Porque estoy usando todo lo que aprendí de áreas, las relaciones, y estoy diciendo, ah, eso me tiene que dar -1. Y ahí que estoy usando un concepto de área para calcular una integral. ¿Vale? No estoy, ¿saben? O sea, es como que estoy haciendo al revés. Antes nosotros queríamos calcular un área y usaba una integral, porque tengo ese contexto geométrico. Pero acá estoy haciendo al revés. Tengo calculado el área de una región, sé propiedades de la función, y entonces ahora uso eso para dar el resultado de una integral. ¿Vale? Había alguna, en la práctica van a tener algunos ejercicios como para decir, ah, yo puedo usar todo lo que sé de cálculo de áreas, algunas veces cálculo de áreas usando una integral, o algunas veces cálculo de áreas usando directamente las formulitas que sabíamos de geometría, para dar el resultado de una integral. ¿Eh? Acá está hecha usando Barrow directamente, ¿no? Y ahí nos dio. Pero no tuvimos ningún problema, siguen valiendo los teoremas, el primer y segundo teorema fundamental del cálculo integral. Listo, ¿no? Y ven que ahí nos dicen, si llegamos a usar esto de mirar qué pasó con las áreas, en vez de llamarla B, acá la llamé R, ¿eh? Me dan lo mismo las áreas. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos calcular la integral entre -1 y e de esta función? No se puede. Ya ahí tenemos un problema, digamos, ¿no? O sea, el área, la integral entre -1 y e, llegamos hasta acá. Está calculada la primitiva, pero el problema es que en realidad en 0 no está definida, y la función no es continua, no valen el primero y segundo teorema fundamental. No puedo usar la regla de Barrow. O sea que lo que hice antes no me sirve. Entonces digo, ah, ¿qué hago ahora? Bueno, y ahora es donde vamos a empezar a resolver esos problemas. En este caso, ¿cuál es el problema? Antes nos planteamos dos. Puede pasar que la función no sea continua en el intervalo donde estamos trabajando, o puede pasar que el problema es que no tiene primitiva. ¿Eh? Ahora vamos a ver el primero de estos problemas, que es, uy, cuidado, porque lo que nos está pasando es que esta función no es continua en el intervalo. ¿Eh? Y ahí lo que vamos a usar es como en temas aparecen unas integrales que se llaman impropias. Cuando uno no puede usar el segundo teorema fundamental, que está relacionado con el otro, o no puede usar la regla de Barrow, lo que nos va a pasar es que a esas integrales les vamos a decir impropias. Y les vamos a buscar, ¿qué hacemos, digamos? ¿No? Ven que dicen, no es continuo en el intervalo cerrado. Que no sea continuo en el intervalo cerrado, y acá vamos a tener un poquito escrito, que es lo que nos puede pasar, son algunas de estas cuestiones. Dice, el intervalo de integración no es acotado. O sea, ¿cuándo me va a pasar algo como en el anterior? Y ahí nos aparecen estas que vamos a llamar integrales impropias. No es acotado, es decir, tiene la forma, empiezan en un número y terminan más infinito. ¿Sí? Empiezan menos infinito y terminan B. O en realidad empiezan menos infinito y terminan más infinito. Eso que yo dije en realidad está mal dicho. Porque cuando uno ve un intervalo que dice cerrado en A, y como que sigue hasta más infinito, lo que uno dice no termina. ¿Sí? O sea, en realidad lo que estamos diciendo, el intervalo de integración empieza en A y no termina, el intervalo de integración termina en B, pero no sabemos dónde empieza, ¿no? Y si no, el intervalo de integración no tiene límites, ¿no? Eran todos los reales. ¿Sí? O sea, uno no dice empieza en el infinito, porque el infinito no es un número. ¿Sí? O sea, que ahí estamos, o sea, lo que estamos haciendo mal es usando el lenguaje que uno usa naturalmente, que a veces lo dice, pero que después tenemos que saber que ahí estamos abusando del lenguaje coloquial, digamos, ¿no? Cuando decimos así. O puede pasar que el integrando tenga una discontinuidad en algún punto C. Y dice discontinuidad infinita. ¿Eso qué quería decir? Que el problema de que no sea continua es que tiene ahí una asíntota, ¿no? Que el límite cuando X tiende a C de la F me da más o menos infinito. Porque si en realidad la discontinuidad no era infinita, o sea, si lo que tenía era un salto,
sí podíamos usar, porque podíamos separar la función en intervalos, pensamos en una función que era seccionalmente definida y ahí trabajamos con las propiedades de la integral. O sea que el problema va a ser que nos pase como en la 1 sobre x, ¿no? Que lo que tengamos es una asíntota vertical en ese punto. En cualquiera de esas situaciones vamos a decir que vamos a estar trabajando con integrales impropias. Fíjense que acá, en realidad, ya agregamos una situación más. En el ejemplito me apareció solamente la que aparece acá como 2. Este punto, ¿no? Y me estaría agregando algo más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso anterior, en el ejemplo anterior? Nos podrían estar diciendo, mira, calcular la integral entre 1 y más infinito de la 1 sobre x diferencial x. La función 1 sobre x es continua en todo ese intervalo. Para los mayores o iguales que 1 es continua. Pero sin embargo empiezo a tener otro problema que digo, uy, pero ¿qué hago ahí con eso? Si no es no es un número. O sea, lo que no tiene es extremo final, no es continua en el cerrado la función. Nosotros necesitamos que la función sea continua en el cerrado donde estamos trabajando. De que lo que dijimos no está mal, digamos, ¿no? Pero la explicación es otra. No es continua en el cerrado porque lo que me está pasando en ese intervalo es que no termina, o no sé dónde empieza, o no tiene incluido alguno de los extremos, se decían, ¿no? ¿Se acuerdan que estos eran los extremos? Si lo que poníamos era el intervalo abierto, lo que me estaba pasando es que alguno de los extremos del intervalo no estaba incluido. ¿Saben? Entonces, nos está pasando lo que dice acá, ¿no? Que la función no es continua en el cerrado. Pero no es continua por distintos motivos. La primera, porque le estoy pidiendo, o sea, lo que está fallando es la continuidad en lo que serían los extremos de integración, porque no hay extremos de integración. O alguno de los dos no hay. O porque tiene una asíntota. En los dos casos, van a ser problemas que vamos a tener que resolver porque no podemos usar directamente la regla de Barrow. Ahí tenemos algunos ejemplitos de lo mismo. Y la idea es cómo se resuelven. Van a ver que la forma de resolverlo, muy fácil. Tenemos un ejemplo que vamos a tomar el que tienen en el libro. No es la 1 sobre x, es esta otra, pero también es fácil. Que nos dice, ¿qué pasa si lo que queremos calcular es esta función, que nos va a aparecer después a nosotros, ¿no? Quiero escribir acá. Bueno. Por ejemplo, tenemos la función esta, ¿no? ¿Qué pasa si queremos calcular esta integral? De la, bueno, dice 1 sobre x al cuadrado, diferencial x. ¿Se podrá usar Barrow? ¿Y ustedes qué me van a decir? No. ¿Por qué? ¿Están? Porque va hasta el infinito. Claro, porque cuando pensamos en esa función que era la 1 sobre x, no es continua en el cerrado. No es continua en el cerrado, pero en realidad, ¿qué cerrado decimos acá? Y en realidad tenemos un problema de que el intervalo de integración, ¿es esto lo que está pasando? Acá en realidad vamos a decir el intervalo es porque el intervalo de integración no es cerrado. ¿Sí? Y en realidad no es cerrado, ¿sí? Y no es acotado. ¿Sí? O sea, el problema para que sea infinita es que ese intervalo no va a ser acotado. ¿Sí? Entonces decimos, ay, pero ¿qué hago entonces? Porque la función tiene primitiva. Si en vez de poner el infinito pongo un número muy grande, ¿se podría hacer? Si uno dice, fija, si en vez de poner eso, pongo, si quiero seguir escribiendo abajo, escribo la integral entre 1 y 3 millones.
de la función 1 sobre x al cuadrado. ¿Se podrá hacer? Sí, porque ya tenés el acote. Claro, o sea que acá sí se puede usar la regla de Barrow, porque ya esa función, el único problema que tiene es en el 0. ¿Eh? Ah, si le pongo 5 millones en vez de 3, También. también, o sea que en cualquiera de esos casos la podría hacer. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, pero entonces, ¿por qué no le pongo un extremo? Digo, ¿por qué no digo, mira, voy a calcular la integral entre 1 y un extremo, ¿sí? Y lo estamos poniendo en forma general, digamos así, y que se ve sea un número que va a ser mayor que 1 en principio, ¿no? Mayor que 1 y tan grande como quiera. ¿Eso lo puedo hacer? Y sí, porque ¿qué voy a buscar? Una primitiva de la 1 sobre x al cuadrado y la evalúo en los extremos. Para buscar la primitiva de la 1 sobre x al cuadrado, ¿qué decíamos? Pensábamos en la x a la menos 2, ¿no? Sería la menos 2 más 1 dividido menos 2 más 1. ¿Sí? Porque era una potencia. Con las derivadas. ¿Se acuerdan que cuando buscábamos, si quieren, si teníamos la x a la n y le buscábamos la integral de la x a la n, ¿cómo me quedaba? X a la n más 1 sobre n más 1 más c. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? La primitiva de x me daba x al cuadrado, de x al cuadrado habíamos puesto x al cubo sobre 3. Si en vez de tener un número positivo es un número negativo, la regla sigue valiendo, ¿no? El único que no nos servía era el n igual a 1, ¿eh? Si fuera en realidad el n x a la menos 1, no puedo usar esta regla. Acá me sigue quedando x a la menos 2 más 1 dividido menos 2 más 1, así que nos queda x a la menos 1 sobre menos 1 y nos da menos 1 sobre x. ¿No? Si la derivan a esta, nos da. Esta no servía, cuando teníamos lo mismo que 1 sobre x, le habíamos puesto el logaritmo, ¿no? Porque la derivada del logaritmo era 1 sobre x. Ahí ya no servía, la única condición para que esta regla no valga, y que es lo que aparece en las tablas, es que el n, donde estoy, escribo en cualquier lado, se me va la mano y no sé dónde estoy escribiendo. Por acá, era que el n tenía que ser diferente de menos 1, ¿no? Porque si no ahí me aparece un menos 1, es fácil de ver que el menos 1 no me sirve, tenía que buscar otra cosa. Pero esto sería fácil porque todo lo que tendría que hacer era esta, evaluada en los extremos, allá, entre 1 y b. Lo que estoy haciendo es de una sola vez, pensando que era un número, poder contestar para 3 millones, para 2 millones, para 10, para cualquiera. ¿Sí? Y esto me quedaría, donde me perdí, era la 1. 1 menos 1 sobre x, evaluada entre 1 y b, y tendría que poner menos 1 sobre b, menos esto evaluado en 1. Así que esta integral me va a dar menos 1 sobre b más 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense que no se ve lo que escribí, pero acá me quedaba, no me aparece el menos de... Ay, ¿por qué estoy escribiendo tan? Acá. Esto quiero marcar, ¿no? Ese menos es de la primitiva en b menos la primitiva en a, ¿no? Así que esto nos queda 1 menos, si lo quiero mejorar, me termina quedando 1 menos 1 sobre b. ¿Sí? Pero eso me permite calcular la integral para 2, para 3, para 4, para 5, para cualquier valor de b más grande. ¿Sí? ¿Está bien? Ahí quisimos calcular una integral con, total, si el b era un número cualquiera que fuera más grande que 5, siempre voy a estar calculando eso, ¿no? ¿Está bien?
¿Sí? ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí. Sí, así que dijimos, pero con esto, si tomo cualquier número b que pertenezca al intervalo 1 más infinito, sin tocar, lo estoy poniendo ahí abierto, ¿no? Mientras sea un número, esta sé cuánto vale esa integral. La integral entre 1 y b de la 1 sobre x al cuadrado vale 1 sobre 1 menos b. Que encima si miro me da el área de la región, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para tratar de ahora con eso calcular sin haber dado ninguna definición todavía? ¿Tendremos manera de calcular lo que nos pedían? Nos dijeron, calcula la integral entre 1 y más infinito de la función 1 sobre x al cuadrado diferencial x. Nosotros dijimos, así no nos sirve, pero si tomamos cualquier b que sea mayor que 1, podemos decir que la integral entre 1 y b me da esto. Nos había dado 1 menos 1 sobre b. ¿Sí? Para cualquier b grande, si decíamos, si el b vale 1.000.000, esa integral entre 1 y 1.000.000 me va a dar 1 menos 1 sobre 1.000.000. Y esto será un número chiquitito, pero lo calculo. Si el b vale 2 millones, ¿qué me va a quedar? La integral entre 1 y 2 millones me queda así. Si vale 5 millones, me da lo mismo. Pero si quisiera tomar el b cada vez más grande. Pero en realidad pensar en tomar el b cada vez más grande, es decir, podría llegar a calcular el límite cuando b tiende a infinito de esta función. Pero calcular ese límite es calcular el límite cuando b tiende a infinito de la función esta, ¿no? Integral entre 1 y b. De 1 menos 1 sobre b. ¿Este límite lo sabemos calcular? Y sí, si b tiende a infinito, el 1 sobre infinito tendría a 0, 1 menos 0, 1. O sea que el límite lo pudimos y podríamos decir, fíjate que a medida que el b se hace más grande, el resultado de la integral se acerca cada vez más a 1. ¿Sí? Y entonces ese número es el que vamos a llamar integral entre 1 y más infinito de la 1 sobre x al cuadrado diferencial x. Y entonces, ahí es donde va a aparecer esta nueva definición que las vamos a llamar integral impropia y que la manera de calcularla va a ser a través de un límite. O sea, voy a elegir, tomar un intervalo, como en este caso, a que sea acotado, en donde la función sea continua, y ahí calculo la integral, porque ahí sí puedo usar Barrow, y después planteo el límite, en este caso para b tendiendo a más infinito, porque era lo que me servía. Podría pasar que en lugar de preguntarnos entre 1 y más infinito, nos digan, fíjate, quiero que hagas la misma, quiero que calcules la integral entre menos infinito y menos 1 de esta función. ¿Qué harían? No sé usar Barrow, porque la función en esta, desde menos infinito, tiene un problema que es este símbolo, ¿no? Pero decimos, a lo mejor yo sí la puedo calcular entre un número y menos 1 de la función diferencial x. Si pienso en el intervalo, que estaba acá el menos 1, acá está el 0, estoy poniendo solo el intervalo de integración, el intervalo de integración sería este. ¿Sí? Este es el intervalo de integración. No tiene principio, pero tiene final, pero sí sabemos que la f con la que estamos trabajando, que era la 1 sobre x, es continua ahí, ¿no?
en ese intervalo. ¿Está bien? Ah, pero entonces el problema que tengo es el extremo. Y le doy un nombre. Como está como extremo inferior, por ahí se acostumbra a ponerle la letra A, pero es lo mismo. ¿Estas las sabremos calcular? Y sí, para esta puedo usar Barrow. Para esa podemos usar la regla de Barrow y nos había quedado menos 1 sobre x, que es la primitiva, evaluada en esos extremos. ¿Eh? Ah, sigo trabajando, le estoy poniendo el igual para ver qué pasa, y eso que me va a quedar menos 1 sobre menos 1, menos la menos 1 sobre a. ¿No? Así. Esa sería la integral entre 1 y a. O sea que nos queda 1 más 1 sobre a. ¿Pero esta era la que quería? No. Pero sí me las puedo arreglar para decir, ah, pero fíjate, si ahora este a lo hago tan chiquito como quiera, voy a conseguir lo que quería. Y entonces vamos a plantear el límite cuando a tienda a menos infinito de esa integral. El límite cuando a tienda a menos infinito, ya lo estoy resolviendo. Límite cuando a tiende a menos infinito y el límite cuando a tiende a menos infinito. ¿Eh? Y esta integral, si atiende a menos infinito, otra vez esto me da 0 y esto me daría 1. Ah, listo, la pude resolver. Si nos fijamos, la función 1 sobre x al cuadrado, la saben dibujar, ¿no? Era parecida a la 1 sobre x al cuadrado, pero a la 1 sobre x, pero nada más que era una función par. Me quedó media feita, ¿no? Así que, si la habíamos hecho entre 1 y más infinito, lo que nos dijo es, fíjate que esa integral me da 1. Ahora, entre menos infinito y 1, también nos dio 1. ¿Lógico que nos haya dado así 1? Sí, porque están ocupando el mismo espacio. En el plano, fíjense esos valores, lo podría comparar con el tema de las áreas, una función par, ¿eh? Y los dos deberían coincidir con el área, ¿no? O sea, que me haya dado positivo está bien, y que encima me haya dado igual que lo que hicimos antes, también. ¿Sí? Entonces, esa es la manera de solucionar cuando los extremos no están acotados. O sea, por ahí parece complicado, parece difícil, cuando vean la definición, que ahora la vamos a ver, nos terminan apareciendo como que podemos tener tres casos, ¿no? Esto de tener, cuando pensábamos que el problema estaba en los extremos. Si el problema estaba en los extremos, si nos aparece desde el que no conocemos, el que es el extremo superior, es el que no conocemos, vamos a plantear el límite con ese b tendiendo a más infinito. Si fuera el primero, lo que hicimos recién, y si va de menos infinito a más infinito, o sea que el problema lo tenemos en los dos extremos, todo lo que hay que hacer es poner un punto intermedio. O sea, vamos desde, lo cortamos en el medio, y cada uno va a ser del caso anterior. O sea que, pero los casos principales es el 1 y el 2. Y empieza a aparecer una definición nueva. ¿Qué me podría pasar con ese límite? En realidad me puede pasar que el límite exista y me dé un número, que el límite no exista directamente o que el límite me dé más o menos infinito. O sea, no justo los ejemplos que vimos nos dieron un número y los límites existieron, pero podría pasar que no. Y en ese caso, vamos a decir, si el límite existe y me da un número, vamos a decir que la integral impropia converge, me da un número real. Si el límite no existe, se dice que diverge. Y si ese límite me da más o menos infinito, vamos a decir que diverge, pero vamos a decir a dónde diverge, ¿no? Diverge a más infinito o diverge a menos infinito. Entonces uno empieza a hablar de esa palabra nueva que era la convergencia. Y cuarto.
Este lo vamos a mirar con el ejemplo que tenemos acá, porque si no, ya son y cuarto, ¿no? No vamos a alcanzar a ver el otro problema. ¿Eh? Ahí dice integral impropia de segunda especie, ¿no? O sea, cuando el problema lo tenemos en que no está, o sea, esa función no es continua en el intervalo donde queremos trabajar. ¿Eh? Vamos a mirar. A ver. Está bien. Ven que ahí tenemos una función, está dibujada, es la función 1 sobre raíz de x. Está puesto así para cambiar de función nada más. Les voy a cambiar el ejemplo para alcanzar a hacerlo sin tener que pensar en la... Vamos a seguir pensando en que teníamos la integral, en este caso era la 1 sobre x al cuadrado, que ya sabíamos cómo nos había quedado, porque además eran fáciles los límites, ¿no? Por eso está planteado ese ejemplo. Voy a escribir por acá, nos había quedado que la primitiva de esta era la menos 1 sobre x, que era fácil de trabajar, ¿no? Y que si graficábamos la función 1 sobre x al cuadrado, es parecida a la 1 sobre x, pero es algo así, ¿no? Esta sería la gráfica de la función 1 sobre x al cuadrado. Bien. ¿Qué pasa si ahora nos dicen, tenés que hacer esto? La integral entre 1 y x al cuadrado entre menos 1 y 1. Y voy a hacer algo. Se lo voy a borrar. Vamos a hacerlo. Entonces voy a borrar acá porque quiero... Vamos a pensar que tenemos un 0 ahí. ¿Vale? En los dos tendríamos el mismo problema, ¿no? Si después vamos a tratar de solucionar esto, ¿no? ¿Qué pasa si lo tenemos entre menos 1 y 1 de la función? El problema es el mismo, ¿no? ¿Cuál sería el problema acá? La función con la que queremos trabajar no es continua en el cerrado ahí, ¿no? Es un intervalo cerrado, pero en este caso, ¿qué nos está pasando con esta función? La 1 sobre x al cuadrado no es continua en 0. Y acá tenemos lo mismo, ¿no? Esta función no es continua en 0. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ejemplitos? Que en el primero, el 0 es un extremo del intervalo, y en el segundo, el 0 está en el interior del intervalo, ¿no? Entonces, fíjense, en esta, me doy cuenta enseguida que el problema está en el extremo del intervalo. Si nosotros quisiéramos ir entre 0 y 1, el problema sería, hasta tiene el contexto ese geométrico del que hablamos siempre, el 1 está acá, como la función es positiva, es como que querríamos calcular ese área, ¿no? Si ese área nos da un número, si no nos da un número, ¿qué pasa con eso, no? Si a medida que crece, eso se va haciendo tan chiquitito, pero ¿tendrá un valor el área? ¿Esa integral existirá? Y en realidad es re fácil de plantear, porque otra vez habría que plantear la integral. Si supiera dónde estoy escribiendo acá. La integral entre el 1 lo dejo, el 1 sobre x al cuadrado lo dejamos, pero lo que no puedo dejar es el 0. Entonces le ponemos a. Pero para que tenga la función esta sea continua acá, ¿qué vamos a tener que hacer? Y pensar que la es un número que es más grande que 0, ¿no?
Y después, para acercarme a lo que quiero calcular, vamos a hacer tender el A a 0. Entonces lo que vamos a plantear es el límite cuando A tienda a 0 de esta función. Ah, pero también tengo otro problema, ¿no? Porque A tender a 0 quiere decir, estaba el 0, y si me acercaba a 0, me acercaba con valores más grandes y más chicos. Y nosotros no queremos acercarnos con valores más grandes y más chicos. En realidad, el intervalo de integración que nos interesa es el intervalo 0, 1. ¿Ven? Así que de lo que pase a la izquierda del 0 para valores más chicos que 0 no nos interesa. Así que acá le vamos a poner límite cuando tiende a 0 por derecha. Y ahora la manera de calcularlo, lo mismo que antes. Voy a tener que calcular el límite cuando A tienda a 0 por derecha, y acá me va a quedar la primitiva evaluada en los extremos. O sea, la menos 1 sobre X, evaluada en 1 y evaluada en A. Que ya la teníamos hecha en forma general, límite cuando A tiende a 0 por derecha de menos 1 sobre 1 menos 1 sobre A. Y esto nos va a quedar límite cuando A tiende a 0 por derecha de menos 1 más 1 sobre A. Y acá, ¿qué nos está pasando? Si A tiende a 0 por derecha, 1 sobre A, ¿dónde tiende? 0 por derecha, la 1 sobre A es como pensar en la función 1 sobre X, ¿no? Nada más que la variable que estamos usando en el límite era eso, ¿no? Así que, si A tiende a 0 por derecha, ¿qué le pasa a la función? Tiende a más infinito. Así que este límite nos da más infinito. ¿Qué estamos diciendo? Que la integral diverge. Y además vamos a aclarar, diverge a más infinito. O sea que esta, en realidad, no tiene área finita o no tiene un resultado finito. ¿Sí? ¿Cómo haríamos la otra? Y ya con esto dejamos porque se nos va a hacer la hora. Dale, todavía tenemos un par de minutitos. Y 20 son. Bien. ¿Esta cómo hacemos? Y volvemos a pensar, ¿dónde está el problema de esta? En el medio se corta, en 0. En el medio se corta, perfecto. Estaba el 0, está el menos 1, está el 1. Parecería no tener problema, pero el problema lo tenemos acá. ¿Será difícil de solucionar? No, lo único que hay que hacer es plantearla entre menos 1 y 0 como 1 sobre x al cuadrado, más la integral entre 0 y 1 de la 1 sobre x al cuadrado, pero con cuidado porque en realidad, ¿qué pasamos? En vez de tener el problema en el interior del intervalo, se lo pasamos al extremo. Y una vez que el problema lo tenemos en los extremos, ahora lo que hacemos es plantear el límite que hicimos antes. Una ya lo hicimos, que era la segunda, ya sabemos cuánto nos da, y habrá que resolver el primero planteando el límite. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, la segunda sabemos que nos da más infinito. Habría que ver qué nos pasa con la primera, que por ahí uno puede sospechar cuánto nos puede dar, y a partir de ahí entonces pongo cuál es el resultado. Entonces, parece complicado, parece difícil, pero es menos, o sea, lo que hay que hacer es hacer un límite nada más, ¿no? Bueno, ustedes lo van a encontrar acá, que está hecho con otro ejemplito, está desarrollado, y lo que nos faltaría es, ¿qué nos pasa? El problema de la función es que la función no tiene primitiva. ¿Se acuerdan que también habíamos dicho, en realidad hay veces en que la función no tiene primitiva? O sea, a veces pasa que no existe una función que cuando la derive me dé x al cuadrado. Y habíamos puesto varios ejemplos. Por ejemplo, estaba la e a la x al cuadrado. Esa función, la e a la x al cuadrado, es continua. Si es continua, podemos definir la función integral. O sea que en realidad, al ser continua, la integral entre dos valores dados existe. Nuestro problema es ver cuánto da. Si no tiene primitiva, por más que sea continua en el intervalo cerrado, como sea, no puedo usar la regla Barrow, porque no sé cuál es la primitiva. Entonces, en esos casos, te dice, bueno, ¿qué hago en ese caso?
hay dos maneras de solucionarlos. De esas dos, nosotros en realidad estamos aprendiendo una sola. ¿Vale? O sea, no existe primitiva, no se puede hacer, había muchas funciones en que no estaba. Y hay dos maneras de hacer. Y en realidad lo hago por aproximación, uso sumas de Riemann. ¿Vale? Por eso se dice, para resolver este problema voy a la definición de integral y lo que hacemos es sumas de Riemann para buscar un valor aproximado. ¿Sí? O sea que tenemos los dos casos. O lo planteo a través de un límite cuando el problema era la no continuidad o en el interior del intervalo, o sea, la no continuidad en el cerrado, digamos, ¿no? O porque tiene una asíntota, o por alguno de los casos que vimos recién, o porque no tiene primitiva. Si no tiene primitiva, vamos a usar la aproximación. O sea, uso aproximación usando sumas de Riemann. Ustedes se van a encontrar con que van a leer en el libro, y está acá también, que no es la única manera de solucionarlo. ¿Sí? Que la otra manera de solucionarlo es usando, acá va a estar el ejemplo, ¿sí? La otra manera, y hay un ejemplito, está hecho de varias maneras, y uno va mejorando la aproximación como hicimos antes, y lo que uno puede hacer es buscar otra manera de escribir la función. Y eso se llama aproximo la función por otra función integrable, que muchas veces es un polinomio. ¿Eh? ¿Qué pasa? Lo van a encontrar ahí porque en Matemática 1 antes trabajamos, o sea, con cuáles eran los polinomios de Taylor. Cómo encontramos un polinomio como una aplicación de la derivada que aproxima una función. El año pasado no lo dieron a esto. ¿Okay? Entonces, nosotros se los comentamos, se los charlamos, pero no lo trabajamos. ¿Okay? Sí uno puede trabajar con fórmulas de aproximación de funciones y encuentro que en un intervalo, o sea, porque además las aproximaciones de funciones por polinomios se dan en algunos intervalos, no en toda la función. Por ejemplo, podríamos reemplazar a la función de la x al cuadrado por ese polinomio. Entonces digo, la integral que quiero calcular es aproximadamente la integral del polinomio. Hago la integral del polinomio y digo, ese valor lo tomo como una aproximación. ¿Sí? Pero siguen siendo aproximaciones. Nosotros, entre las dos maneras de aproximar los valores de las integrales cuando la función no tiene primitiva, vamos a elegir usar sumas de Riemann. Hay otras maneras, es más, uno puede llegar a encontrar un polinomio que sea igual cuando uno habla de series, o sea, hay otra manera de resolver el problema. Pero no la vamos a ver, no la vamos a estudiar. Sí, por ahí está bueno que sepan que hay otra manera, ¿no? Nosotros en este caso lo vamos a solucionar con sumas de Riemann. ¿Okay? Y el caso en que la función, el intervalo no sea continua en ese intervalo cerrado y estemos en algunas de las situaciones que vimos, ¿qué vamos a hacer? Plantear el límite apropiado para poder usar la regla de Barrow. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver acerca de las integrales indefinidas. ¿Okay? Bueno, ya casi estamos, ahí sí les voy a pedir que miren el videíto de lo que falta, pero ya lo van a entender, en donde van a tener algunos ejercicios resueltos, y acá también están. ¿Dónde está ese video, profe? El video está, bueno, acá ven que están resueltas, y hay otro ejemplito, bueno, voy a salir de acá, sí los veo. En realidad no los veo, ustedes me ven a mí. El video está en YouTube. Bueno, con esto vamos a cerrar integrales. Voy a detener acá.